parte de mi reino, dice la palabra de Dios, tomen su toalla y cíñensela. Y de esa manera tengan la capacidad de poner agua en un lebrillo y comiencen a lavar los pies de aquellos que son parte del mismo pueblo. Muchas veces esta parte de la historia es muy conocida, de que cuando una persona visitaba a alguien en algún hogar, así como nosotros somos prestos para poder regalar un vaso de agua a una persona que nos visita, en aquel tiempo se solicitaba a un siervo de que lavara los pies de aquella persona que visitaba una casa. Porque recordemos que en aquellos tiempos no existían las calles, ¿verdad? Que muchas veces notamos, no existían las aceras, sino que eran desiertos, caminos largos, los cuales transitaban las personas y andaban en sandalias, muchas de ellas. Por lo cual era necesario que aquel sirviente de aquel hogar pudiese lavar los pies de la persona que visitaba un hogar. En este tiempo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace ver que Él, mostrándose como Señor, claramente dice la palabra de nuestro Padre Celestial, de que Él, a pesar de su categoría de Dios, de su categoría de Todopoderoso, viene a este mundo con el propósito de ser un siervo para aquellos que le seguían. Si ustedes ven otras lecturas tan hermosas como el Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, dice claramente la palabra de nuestro Dios, y en su versículo 7 dice el Señor Jesucristo: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No, le dice, más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Decía el Señor Jesucristo: pienso que no. En estos tiempos, hermanos, de esclavitud, en esos tiempos, recordemos de que en ninguna manera existía esa oportunidad de darle gracias a aquel siervo. Por eso el Señor Jesucristo viene a nosotros, no únicamente mostrándose como un Dios del cual se le tenía que únicamente temer y obedecer y servir, sino que viene a sus discípulos y les dice en el verso 5 del capítulo 13 del Evangelio de Juan: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces aquel hombre, conocido como Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. ¿Quién de nosotros está dispuesto en esta noche de no dejarse lavar los pies? Tal vez podríamos empezar en nuestra mente, empezar a escoger, ¿verdad? Y decir: yo con mi mamá me voy a lavar los pies, yo con la vecina que me cae bien, yo con aquella hermana que siempre me saluda. En este tiempo no es para escoger. El apóstol Pedro, de igual manera, no quería que Jesucristo, como su maestro, le lavara los pies. Pero el Señor Jesucristo le dijo en el verso 7: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás, decía Jesucristo, después. Hoy la iglesia ya conoce esta parte. Por esa razón, en ninguna manera póngase a escoger a quién va a lavarle los pies. No se dé la manera de que usted únicamente va a enjugar esos pies o únicamente a poder mojar esos pies, sino que es necesario que esos pies, que son pies de un consiervo suyo, que son los pies de una persona que camina en el camino del Señor Jesucristo, usted los hundirá en ese lebrillo, en ese guacal,
los lavará, los enjugará y de igual manera pedirá por el camino de esa persona, de ese hermano. Solicitamos de que así como el Señor Jesucristo hizo, tomemos ejemplo, porque dijo el Señor Jesucristo: si no te lavare, no tendrás parte, decía el Señor, conmigo, no tendrás parte conmigo, decía el Señor. Por tal razón, es necesario que tomemos conciencia, tomemos esos pies y solicitemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que así como Él nos dio enseñanza, dice claramente las Escrituras, nosotros, hermanos, podamos hacerlo. Porque dice el verso 6, dice claramente la palabra de nuestro Dios. En el verso 8, Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Por tal razón, amada iglesia de Dios, es necesario, hermanos, que tomemos esa conciencia, porque el Señor Jesucristo, hermanos, nos dio una señal clara en decir que Él, hermanos, siendo el Maestro, fue capaz de lavar los pies. Por lo cual dijo en el verso 12 del capítulo 13 del Evangelio de Juan: así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también. Ahí está la orden específica y clara. Vosotros también, dice las Escrituras, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, decía Jesús, os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que, amada iglesia de Dios, tomemos en cuenta este mensaje corto y enfático, en saber de que el Señor Jesucristo quiere lo mejor para su pueblo, para que de esa manera hagamos cumplir en esta noche que esa sangre de victoria que ha dado la iglesia de Dios, que ese pan del cual nos unifica, no nos divide, sino que ese pan nos unifica cada día más, permita que este lavado de los pies pueda permitir que como iglesia de Dios nos unifiquemos más y tengamos un solo pensamiento y un solo camino, que es el poder servir a Dios y ser fiel a su bendita palabra. Pónganse de pie, amada iglesia de Dios. Dejo una vez más a mi hermano obrero con cada uno de nosotros, y paz